Muy buenas tardes, seguidores de Herando de Tamaulipas. El día de hoy nos acompaña el profesor Miguel Ángel Tobar Tapia. Como ya algunos saben, es el presidente de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia. ¿Es así, profesor? Sí, claro, por Él supuesto. nos va a hablar un poco sobre el tema del incremento salarial al magisterio, sobre todo aquí en Tamaulipas, precisamente. El recién anunciado 9% global, que esa palabrita que esconde algo ahí al decirnos que es global y que no sabemos realmente qué es lo que se nos está dando. Esperamos que por ahí interactúen con nosotros, nos envíen sus mensajes, cualquier duda que tengan, vamos a estar al pendiente. Profesor, Gracias, profesor Miguel Raúl. Ángel. Buena tarde a todas y a todos. Gracias por la invitación, Raúl. Saludos a todos los que están pendientes de esta transmisión. Y bueno, vamos a comentar, tratar de entender a qué se refiere el anuncio que hizo la presidente en torno al nuevo aumento salarial. ¿Qué es lo que verdaderamente hay atrás de todo eso al mencionar el tema de que es un aumento salarial del 9% global? ¿Qué significa? ¿Qué es? Eso es lo que vamos a tratar de poder entender y comentar en este momento aquí a través de esta transmisión, Raúl. Muchas gracias. Gracias, profesor. La verdad, yo estuve sorprendido desde el momento que dijeron que era, es más, el día 15, vamos a ser exactos. En la Sí, mañanera se mantenía mucho hermetismo todavía para decir cuánto iba a ser el incremento. De hecho, tengo entendido que no se dio a conocer ahí, sino hasta el día siguiente. Fue hasta el día 16 cuando ya se hizo de manera oficial que era el 9% y que viene un 1% en el mes de septiembre adicional. Sin embargo, yo considero, profesor, usted me desmentirá, que al magisterio lo están dejando muy abajo comparativamente con aquellos años que era una profesión que todo el mundo quería ser maestro en los 70s. En los 70s sí. era el maestro la pieza fundamental en la sociedad, era bien valorado. Y mire que eran gobiernos priistas, que tanto critican ahorita al PRI y al PAN, y Que pues eran, nos querían, que eran gobiernos neoliberales, pero bueno, neoliberales, y nos querían. aquí el tema es complejo. Primeramente, siempre, por ejemplo, el año pasado, si mal no recuerdo, se hizo un incremento del 12 punto y fracción por ciento, pero era un salario integrado. ¿Qué significa? Que venían prestaciones sociales, económicas y obviamente al 0,7, lo que es el salario real. Pero al hacer el desglose nos quedábamos con un 3,5 de incremento directo al salario. Sí. Y manifestábamos en su momento, como igual lo hacemos ahora, de que vamos a suponer que sea un 3,5% de aumento al salario, al 0,7. Pero lo que conocemos como prestaciones económicas pues son los préstamos, prestaciones sociales, es la cuestión de salud. Y ahí en esa parte, bueno, todo el mundo sabemos que estamos por la calle de la amargura con la atención que nos da la clínica del ISSSTE, que pues no tiene medicinas, es un caos, es algo tremendo. Y creo que la gran mayoría de los maestros toma la opción de atenderse en los consultorios de unas farmacias muy económicas. Pero veamos cuál es la realidad. La realidad es esta. El INEGI para la primera semana de enero da a conocer cuál fue la inflación que se llevó un año anterior, pero también te da a conocer cuál es la proyección de inflación para el año que inicia. Eso lo hace, repito, a más tardar el 15 de enero de cada año. Pero si restamos la inflación del año anterior y restamos la inflación que está proyectada por parte del INEGI, pues obviamente estamos bajo cero sobre ese incremento integrado que se dio, porque ya desglosado, bueno, pues tranquilamente podemos hacer una división en el caso del año pasado de 12 entre 3, nos da un 4% de promedio
de aumento a cada prestación, repito, social, económica y por supuesto laboral, o sea, integrada al salario. Pero vamos a ver, ¿cómo, cómo se hace la ecuación o cómo se hace el proyecto para establecer cuál va a ser el aumento y cuál va a ser el salario que vamos a tener los docentes? Veamos. De cada 100 pesos que se destinan al salario del maestro, o mejor dicho, a educación, porque eso engloba todo, salario, infraestructura, todo lo que conlleva educación. De cada 100 pesos, 38 provienen de Petróleos Mexicanos, que es la paraestatal que le inyecta más dinero al gobierno federal. Pero ahora con el tema del huachicol fiscal, con el tema de que bajó la producción de barriles diarios de petróleos, se viene abajo esa inyección de dinero que tiene el gobierno federal. Esto es así. Se tenía contemplado una producción en este año 2025 de 1.800.000 barriles diarios de petróleo, pero dan a conocer Pemex a través de un medio de información como lo es el periódico La Jornada, afín al proyecto de Morena, afín al régimen que nos gobierna en este caso, y da un porcentaje muy discreto del 11.11% a la baja de la producción. ¿Qué significa esto? Que de el 1.800.000 barriles diarios de petróleo que tenían proyectados extraer, bajan 200.000 barriles diarios. Pero el Instituto Mexicano de Competitividad declara también que la real baja de la producción es del 23%. ¿Qué significa? Que son 400.000 barriles diarios de petróleo que se dejan de producir, que se dejan de extraer y por lo tanto es dinero que no entra a la federación. ¿Qué está pasando? Vamos a ver esto y vamos a tomarlo con las cifras oficiales, vamos a pensar que sea así. Si estamos hablando de ese 11.11% menos de producción, entonces significa que haciendo un análisis del 1 de enero hasta el 15 de mayo que se dio a conocer el aumento para los maestros, estamos hablando que se han dejado de extraer 23 millones de barriles de petróleo, que traducido a pesos, según Pemex, es una pérdida o se han dejado de ingresar 43.300 millones de pesos a las arcas de la federación. Eso tomando en cuenta la cifra oficial que da a conocer la jornada. Pero esto lo puedo multiplicar por el doble. Y aún así faltaría de agregar el tema del huachicol fiscal. El punto es de que estamos ante aproximadamente 90.000 millones o más que han dejado de ingresar a las arcas de la federación. Y tanto los docentes como otros sectores productivos, como el sector salud, el poder judicial, los que estamos asalariados, que somos empleados federales y obviamente estatales que dependen de la dispersión que haga la federación. ¿Qué sucede? No somos, no calificamos para un aumento real y digno que venga a valorar y a dignificar el trabajo que tenemos nosotros los docentes. Por otro lado, en educación básica, en educación media, en todo el país existimos 1.650.000 maestros que pagamos impuestos, pagamos el ICR. ¿Qué significa? Que estos maestros, cada uno como mínimo al año, aportamos o nos descuentan 24,000 pesos de impuestos del ICR.
y multiplicados por todos los maestros, ese 1.650.000, sin sumar los del nivel superior, nuestra deducción de impuestos es aproximadamente casi los 40.000 millones de pesos. Y aquí suceden dos cosas. La primera, que con estos impuestos que nos cobran, prácticamente estamos cubriendo ese faltante de producción que menciona el lado oficial. Casi nosotros cubrimos ese faltante, pero por otro lado, la presidente anunció el día 15, el Día de los Maestros, el Día del Maestro, que harán un esfuerzo descomunal, un esfuerzo gigantesco y dispondrán de 36.000 millones de pesos para darnos ese aumento al salario del 9%. Nos están tomando de nuestros impuestos esos 36.000 millones. Ya Sí, entendimos. si no lo han entendido allá, pues yo creo que ya debe quedarles claro que nuestros mismos impuestos están pagando nuestro incremento salarial como docentes, pero Pemex no está aportando absolutamente nada. ¿Y a dónde va ese faltante ¿Dónde de está ese Pemex dinero? y ese huachicol fiscal? Bueno, tal vez, como ha trascendido en muchos medios de comunicación, se fueron para financiar algunas campañas de algunos políticos. Pero bien, ¿qué sucede cuando la presidente da el anuncio? Dice, un incremento generoso del 9%. Y vienen los aplausos. Y de manera muy débil dice, global. ¿Qué significa? ¿Qué hay atrás de esto? A ver, el salario global, investigando con algunos docentes, amigos de Costa Rica, en Centroamérica, allá el salario que perciben los docentes está en dos situaciones. Uno es el salario compuesto y otro es el salario global. ¿Qué significa el salario compuesto? El salario compuesto significa que tienes tu 0,7, que tienes algunos bonos, que tienes aguinaldos, que tienes percepciones de material didáctico, que tienes compensación, en este caso de promoción vertical, horizontal, perdón, que tienes algunos ajustes por el desfase de zona económica y tratan de compensarlo. Ese es el salario compuesto, ¿sí? En cambio, el salario integrado es uno solo, donde no te define absolutamente nada. Pero veamos cuáles son los pros y los contras. Primeramente, la federación podrá establecer el monto de incremento de un salario global, al menos en Costa Rica así está manejado allá, y pues no creo que vaya a diferir mucho con los planes que trae ya la federación. Si quieres aumentos, la deuda que tiene, en este caso México, no deberá de sobrepasar el 60% del Producto Interno Bruto. Si la deuda que se tiene sobrepasa el 60% o llega al 60%, como es el caso de Costa Rica, no hay incrementos. Ahora, ¿cuál es la ecuación que aplicará el gobierno federal para decir el salario global se tasa en esto, como lo hicieron con las UMAS para los pensionados? ¿Sí? Ahí lo tasaron. Sabemos a los amigos pensionados o a los que estamos todavía en activo que la UMA crece conforme sea la inflación que decrete el INEGI. El 3.5 se multiplica ese porcentaje y se suma a la UMA, a la unidad de medidas de aplicación que se va a dar en este caso. Pero veamos, salario global. ¿Cuál va a ser el parámetro que la federación va a decir? El salario global es este. Así. Ahora,
como en el ejemplo que estoy citando de Costa Rica, ¿sí? Quienes ganen más del salario global, que en este caso estableció ese país, quienes ganen más, ese salario se les va a congelar, ¿sí? Y se va a reactivar hasta que el salario global lo alcance. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen abajo del salario global? El salario global no se va a mover hasta que los que estén abajo se emparejen. Y ya una vez que se emparejen, a subir para alcanzar a los que más tienen. Siempre y cuando, repito, esos incrementos se van a dar en base, poniendo el ejemplo, repito, de Costa Rica, se van a dar en base a que la deuda interna que tengan no sea mayor que del 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, a nuestras amigas y amigos maestros, tratando de investigar un poco lo que es el salario global, porque recordemos que cuando la presidenta lo dio a conocer, llegaron los aplausos y casi al finalizar los aplausos dijo de manera muy débil, global. Ahora, en el ámbito local, Raúl, yo creo que la orden o la exigencia caciquil del líder de la sección 30 al decir, pues este no es el salario que merecemos, pero si queremos conservar nuestro trabajo, debemos de apoyar a la doctora. ¿Cómo es posible que en estos tiempos lleguen estos charros sindicales y piensen que el magisterio no tiene inteligencia como para interpretar lo que él está diciendo? Voy a hacer un comentario en ese sentido. Siempre nuestros dirigentes sindicales han dicho nosotros, ustedes los maestros, nosotros los maestros, así las palabras que utiliza el dirigente sindical en turno, nos ponemos la camiseta por el gobierno federal y apoyamos en las situaciones de economía que se están atravesando. Así que el aumento que nos den, bienvenido. Y otros dirigentes sindicales se han atrevido a decir, nos dieron un excelente incremento salarial cuando era del 3.5% apenas. Estoy hablando de Rafael Méndez Salas, que hizo una declaración en ese tipo. ¿Cómo nos fue, profe, en el aumento? Excelente, nos dieron un gran incremento, 3.5%. Todos los dirigentes sindicales están de rodillas ante el gobierno en turno. No hay excepción. Es que si desglosamos aquí de una manera muy simple, vamos a pensar que sea el 3%, el sueldo, el 0,7 en una plaza inicial ronda sobre los 5,000 pesos, un poco más. Estamos hablando de 150 pesos por quincena. Por quincena ni para la gasolina. No, hombre, ¿qué haces con eso? La canasta básica aumentó el 25%, materiales para construcción tienen un aumento de mucho más del 35%, la inflación se está disparando, el gobierno federal está obligando a los empresarios de productos básicos de la canasta básica a que no disparen los aumentos, los tienen amarrados ahí. O sea, ¿cómo es posible, lo comentaba en la mañana, que sectores productivos como el magisterio, como el sector salud, como Prioritarios. o sea, estemos sujetos a políticas salariales de esta naturaleza por los quebrantos que tienen en sus empresas paraestatales? Y en este caso, como Pemex es el que aporta 38% de cada 100 pesos que se destinan a educación, 38 pesos vienen de petróleos. Ahora, nosotros, los maestros y más, vamos a cargar en nuestras espaldas el quebranto de Pemex, el tema del huachicol fiscal, el tema de tantos desaciertos en inversiones que se han dado. ¿Cuánto va a aguantar esto? Los beneficios de los apoyos a través de bienestar y todo lo demás, ¿cuánto van a aguantar? No tardan en tronar porque de Pemex y otros ingresos, impuestos a los empresarios y todo, es como se hace la dispersión de estos apoyos sociales, pero también del salario de los empleados
de la federación y de los estados. Ahora hay también que ver que en el caso de Pemex ha habido un saqueo tremendo por quienes han estado al frente y por qué el magisterio u otros sectores tienen que pagar los millones de pesos que se llevan quienes llegan a estar ahí. Es lo que acabo de comentar, o sea, el magisterio y otros sectores de producción vamos a pagar los platos rotos de Y eso todo no, esto. no se vale. Ahora, los legisladores, los que tienen puestos de elección popular, ¿sí? ¿Qué esperan? ¿Que los recibamos con los brazos abiertos si los trascendidos son demasiado fuertes en los diferentes medios de comunicación, con los comunicados que ha dado el vecino país, de que el pago de sus campañas se debió al origen del dinero del huachicol fiscal? Y aún así llegan ahí y nos ponen el pie en el cuello para que los trabajadores asalariados nos aguantemos y no digamos nada, y ellos apruebe y apruebe y apruebe reformas que van en contra del desarrollo de plan de vida de cada familia del país. O sea, esto no puede ser posible ya. Otro punto que anunció por ahí la presidenta, y le soy sincero, estoy totalmente en contra, porque quienes hemos adquirido un crédito para vivienda, nos hemos hecho responsable de pagar peso tras peso, quincena tras quincena, mes tras mes, hasta liquidar nuestra vivienda. Pero ha habido, no quiero hablar más de los maestros, yo sé que ha habido casos en que no pagan, Es no correcto. pagan, Sí. no pagan y no pagan. ¿Por qué? Porque no quieren o porque no pueden. Vamos a dejar porque no quieren, porque los que pueden lo hacen y cumplen. Y resulta que la presidenta dice, les vamos a hacer quitas, disminución de intereses y hasta condonación de la deuda. Yo digo que quienes adquieren un crédito, háganse responsables y paguen. No tiene por qué pagar los que Yo ya creo, cumplieron. yo creo que aquí se cumple un perfil, pórtate mal como funcionario, pórtate mal como servidor público, Y te va bien. pórtate mal con tus obligaciones que adquieres a través de tu empleo y te va bien, te premia. O sea, no conocemos un caso, conocemos infinidad de casos. Hay directores que hacen las cosas de la forma más pésima y para extinguir el problema en una escuela, simplemente los cambian de centro de trabajo y punto. Y los premian acercándolos a su lugar de origen. Y Terminan así, premiados. sí, Y lastimosamente es una cultura de, pues, ¿cómo lo podremos decir, hombre, para que no se oiga tan feo? De irresponsabilidad, hombre. pues esa es la palabra, no hay otra. Sí, Son para, irresponsables. que no les interesa nada, que les vale todo, que no tienen principios, no tienen valores, no tienen ética, no tienen moral, todo lo contrario, y son premiados. Para la presidenta, si no pueden pagar una casa y están con deudas a tope, quítesele y denles una más pequeña. Sí, Sí, puede pues la ser. verdad, o sea, no los deje en la calle, desde luego. Aquí está tu casita pequeña en la que sí puedes pagar. Y fíjese, profe, me llamó mucho la atención que para quitarle ese 9% que nos doliera tanto, dijo la presidenta, les voy a dar más vacaciones viendo cómo están otros países. Hombre, Esas vacaciones, la verdad, que yo creo paguen más. que paguen más, pero es que a lo mejor pensó en otra cosa, que en esas vacaciones los profes pueden tener otra chambita para que completen su gasto. Bueno, fíjate, Ya la tienen, ¿verdad? De del, hecho. del magisterio en activo, los que tienen una sola plaza, eh, burócratas también que tienen Uh-huh. una sola plaza. Está documentado que el 10% del magisterio tiene otro trabajo como emprendedor, Sí. ¿sí? No es que tenga un trabajo que dependa de un salario del municipio, de la federación o del estado, no, son emprendedores. Yo conozco Uh-huh. maestros que venden libros, que venden infinidad de productos, venden carne, pescado, ropa, o sea, infinidad Puestecito de de tacos, artículos, hot dogs, un cartoncito. todos. Y no lo hacen más que por completar lo que demanda un hogar, lo que demanda una familia.
¿Por qué? Porque con el sueldo que tenemos actualmente, pues ni para los buenos días nos alcanza en ocasiones. Fíjese que yo estoy haciendo un análisis, por ejemplo, del sueldo de un maestro. Vamos a ponerle que gana, ahorita ya los de plaza de, ¿cómo le llaman? De jornada. Sí, Creo que ya tienen los 16,000 pesos por mes. algo así. O sea, ya pasaron los 5,000 que recibían por quincena, ahora a los 8,000 cacho. Pero aún así, ellos se gastan el 30% de sus ingresos, de su sueldo, para cubrir gastos de gasolina, de trasladarse de A su su centro de municipio trabajo, sí, 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 a sí. otro donde trabajan, gastos de comida, que se le ponche una llanta, etcétera. Y aunque a veces hacen grupitos para irse en un mismo vehículo, no les costea, no les sale. Entonces, el sueldo que perciben, pues lo invierten para trabajar también. No, aquí No les queda íntegro a ellos. no, es muy caótica y muy lamentable la situación salarial y económica que tenemos los docentes. Es una profesión muy bonita donde desempeñas tu verdadera vocación. Otros por accidente son maestros, pero con el paso del tiempo ya han logrado un papel admirable. Otros definitivamente no, y esos son los negritos en el arroz que perjudican y por lo cual siempre los docentes, siempre el magisterio, estamos en medio del ojo del huracán, siempre somos muy cuestionados socialmente, pero de que hay excelentísimas maestras y Sí los maestros, hay, por supuesto que sí los hay. los hay, Yo los tuve. pero su trabajo no luce por estos granitos negros en Ujú. medio del arroz. Entonces, pero más triste aún y que deja al magisterio, deja al maestro en general en un estado de indefensión, es que cómo es posible quien defiende tus derechos laborales, sociales y económicos, Hablamos de sindicato. te dice, como lo mencionamos al principio, se tienen que conformar con lo que les llegó y si quieren seguir teniendo trabajo, deben de apoyar a la doctora. Oye, espérate, pues ¿en qué época Señores, crees que vives? Yo creo que este personaje ya debe dar las gracias, dar media vuelta y ya, ya. Segundas partes nunca son buenas. Él debe de estar ya fuera de de estas líderes sindicales que no van, que no corresponden a la grandeza del magisterio. Los maestros, el magisterio en general, no solamente del Estado, sino a nivel nacional, no estamos debidamente representados. Tienes a un líder nacional, a un Alfonso Cepeda, es diputado. no, le regalaron una Hace senaduría, una senaduría, sí, que ¿verdad? no le costó caminar ningún metro, nada más levantar la manita y decir que todo está bien. Y ahora, con el trascendido de que posiblemente le regalen la candidatura para ser gobernador de Coahuila. Pues él va a estar aplaudiendo y diciendo que estamos muy bien. Profesor, nada más para llegar a unas conclusiones, ¿qué necesita el magisterio? Ya adelanté una parte. ¿Qué necesita para que realmente sea revalorizado? Un maestro solo no se va a defender. 5 maestros, realmente va a ser muy difícil que les hagan caso. Y vamos a hablar hasta de 100 o de 1000. No, los van a hacer menos. ¿Qué Mira, necesita? lo que necesita el magisterio es una dirigencia nacional y por supuesto en cada estado nueva, diferente, total y completamente. Se necesita rebobinar todo esto, se necesita una reingeniería dentro del sindicato. A mí me extraña, por ejemplo, dos contendientes en esta administración de la sección 30, jóvenes, ¿sí? Que no se han pronunciado en lo absoluto, Calladito. calladitos se ven más bonitos, ¿sí? Y muchas partes del magisterio pues apoyaron a los que ahora son senadoras o tal vez diputados federales. ¿Qué va a pasar? Estamos en un estado de indefensión total donde la cúpula nacional, tanto como las estatales, están entregados de una manera genuflexa, total y completamente al régimen que tenemos en este momento. Pero vamos más allá, fíjate bien. ¿Qué maestro conoce el contrato colectivo de trabajo?
De hecho, yo recuerdo que cuando entré al sistema no sabía ni qué era, ni cómo había entrado y no sabía de un contrato de A ver, trabajo, ni siquiera maestras, individual. maestros que nos hacen el favor de escucharnos y de tolerarnos, ¿alguno de ustedes conoce en qué términos está firmado el contrato colectivo de trabajo por parte del CENTE? O sea, Se ocultan me y ocurre, profe, ahorita de que habló de la reingeniería en los sindicatos, empezaríamos con los estatutos. por supuesto, Desde ahí en el estatuto que se establezca ningún quien asuma la dirigencia del sindicato a nivel nacional o de seccionales que no acepten puestos de elección popular. mira, está establecido hasta los comités seccionales. Recuerdo perfectamente cuando se dio el tema de la reforma educativa. Eh, en esa ocasión nos dejaron a los maestros solos. Tuvimos que lidiar con el Congreso Estatal, porque de ahí surge toda la cuestión jurídica legislativa para el tema en su tiempo de la reforma educativa. El punto es que el secretario general de la época, de la sección 30, no nos acompañó en ningún momento, nos dejó solos a todo el Sí, magisterio de Tamaulipas, ¿sí? Entonces, en ese tiempo se demandó de que no podía ser diputado federal ni podía ser líder de la sección 30. El litigio se ganó, ¿sí? Yo creo que fuimos el único estado en todo el país que hicimos una demanda laboral precisamente en los términos que marca el estatuto del CENTE, validado con la toma de nota por parte del Tribunal Federal de Arbitraje. Pero eso no lo contempla hasta el líder nacional. No está debidamente, está ambiguo. Entonces, por eso ahorita Poncho Cepeda se se da el lujo aprovecha de ser secretario nacional. nacional del CENTE y de ser senador. Qué lindo y hermoso. Levanta el dedo para aprobar todo lo que le diga a su majestad y todavía encima de eso tiene el descaro y la desfachatez de que como otro premio adicional le den la candidatura por Morena Para para gobernador. ser gobernador de Coahuila, según los trascendidos que se han escuchado. Híjole, pues la verdad están indefendibles nuestros queridos maestros Entonces, y van a seguir igual. Si no hacen nada, ahí van a estar. ¿tú crees que el actual líder de la sección 30, en virtud del discurso que pronunció el día del maestro, nos vaya a defender? Profesor, la verdad que voy a decir su nombre y apellido porque así debe ser. Arnulfo Rodríguez Treviño, la verdad, ya debería de retirarse. No sabe ni lo que dice, no sabe ni lo que está declarando. Ya cuando fue la vez que se quería manifestar, ¿qué dijo? Están equivocados, están confundidos. ¿Cómo van a estar confundidos cuando había una ley del ISSSTE que se quería implementar y sí había afectación? Bueno, y fíjate lo que empieza a suceder previo a la elección de la reforma del Poder Judicial este próximo 1 de junio. A ver, esto es una aberración lo que se está haciendo y más por ese listado de recomendados que mandó el Senado al INE para que los incluyeran las boletas. Ya el mismo Senado descubrió que por lo menos 20 aspirantes tienen antecedentes Antecedentes, sí. dudosos, ¿sí? Y ahora anda aquí un diputado federal en la segunda circunscripción echando mano del magisterio para promover y llevar acarreados a votar el día 1 de junio para el tema de la reforma judicial. Creo que es Alfonso Ramírez Cuellar, es un diputado federal que se encarga de coordinar los trabajos en la segunda circunscripción, que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, creo que Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Son 7 estados, algo así. Pero Muy triste. lo más triste de esto es que a pesar de cómo están pisoteando la dignidad del magisterio,
yo te aseguro que existen maestros que van a apoyar esa estructura territorial para que se dé la votación a la reforma del Poder Judicial. ¿Que hay fallas? Sí, pero va a haber peores. Cuando un maestro quiera defenderse por el lado jurídico y que llegue a instancias de magistratura, de juzgado de distrito, su caso, ¿cuándo crees que le van a dar la razón? Nunca, nunca. Entonces, esas maestras o maestros que andan apoyando esa reforma, que porque mi prima, que mi hermano, que mi familiar, que mi compadre, que mi amiga, que mi amigo, que va para allá, ok, vamos a pensar, ganaron. ¿Qué creen que va a hacer por ustedes? Ya cuando esté en el poder, no existe. No, 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 no. Estás mal. Pero Pero bueno, bueno, coincidimos ahí toco madera. Pero bueno, la verdad que disfruten las vacaciones extras, maestros. Quizás no, no un suculento aumento como se lo merecerían. Pero hasta aquí llegamos. Y queremos despedirnos, no sin antes invitarnos a que estén pendientes de nuestras transmisiones en vivo, donde hablaremos diferentes temas. Y quizás en otras futuras eh, sesiones volvamos a invitar al profesor una vez a la semana para hablar de temas exclusivamente educativos. No será solamente este tipo de temas que manejaremos en esta página. Con él serán temas educativos. En esta misma semana vamos a tocar el tema de la elección judicial, de la reforma. Ahí nos vamos a escuchar y esperamos tenerlos por ahí. Muchas gracias por aguantarnos y escucharnos. no, gracias a ti, Raúl, por la oportunidad de expresar realidades. Y pues bueno, estamos sujetos a todo tipo de críticas, felicitaciones, Así es, desacreditaciones, de todo, pero de eso se trata, es la diversidad de pensamientos que si hacemos la suma nos pueden llevar a un buen punto en común. sí, así es. Y aquí pueden escribirnos, es más, si quieren, recuérdenos, pero nada más no se pasen. Muchas gracias Gracias, y que estén estamos en bien todos. contacto. Buena tarde, noche. Ahora nada más nos conservan 30 días. Así.